no hubo acuerdos entre Occidente y Rusia para que la gente entienda. Ese fue el acontecimiento determinante del año pasado, 2022. Una de las cosas positivas del año que terminó, el 2022, es que vimos a un Emmanuel Macron ya un poco reflexionando sobre ese asunto. Lo que China está planteando es pluralidad, entendernos, respetar tus creencias, incluso tu forma de gobierno. Saludos, feliz año nuevo es lo primero que hay que decir, ya estamos en 2023, después de este año que pasó recientemente 2022, que nos dejó muchas cosas, sí. Y con el profesor Luis González, politólogo y analista de temas internacionales, vamos a hablar de las perspectivas para este año nuevo, ¿qué podría traernos? Bienvenido, profesor, felicidades, feliz año nuevo primero. Bueno, primero gracias. Gustavo, felicidades. Esperemos que este 2023 sea un año más positivo, porque comenzamos el 2022, usted recuerda que incluso tuvimos finales del año 2021 hablando de las perspectivas, y se entendía, Gustavo, que el 2022 iba a ser un año de recuperación. No había otra, o sea, cualquiera, había que tener entonces una bola de cristal que viera los acontecimientos que sucedieron en el 2022. Porque las perspectivas eran, después de un 2020 con pandemia, un 2021 de una transición, entonces el 2022 debió ser el año de la recuperación total, de reunirse los países del mundo para asumir con responsabilidad los temas globales, pero sucedió. Y eso es bueno que la gente lo recuerde brevísimamente, lo lamentable, que no hubo acuerdos entre Occidente y Rusia, para que la gente entienda. Ese fue el acontecimiento determinante del año pasado, 2022, y se inicia esa operación militar especial, que en este momento, inicio del 23, que va en febrero próximo, próximo mes va a cumplir un año. Un año. Todavía están ahí entre si se llega a acuerdos o no. Sin embargo, y ahí es lamentable tener, Gustavo, que adherirse a las posiciones de la mayoría de los analistas que señalan que, incluyendo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que no ve cerca ese acuerdo de paz. Porque lo que sucedió al final del año pasado es que, aunque Rusia envía mensajes de que está dispuesto a sentarse, Volodymyr Zelensky señala que se cree un Superman, no entendiendo que es lo que es una marioneta de un Estados Unidos que ha hecho eso con muchísimos. Él cree que eso es, mientras lo necesiten, mientras él sea un importante para los intereses de Estados Unidos, lo van a seguir apoyando, pero lo primero que le pueden sacar la alfombra, y ha pasado en la historia Yo me he estado preguntando, porque ellos hablan de ayuda, pero eso no es ayuda. Si ese pueblo va a tener que pagar, porque son miles y miles de millones en armas, pero eso no es gratis. No, para nada. Eso tendrán que pagar. No, y además a él mismo, si para llegar a una solución al conflicto, que dicho sea de paso está generando más problemas para Occidente, lo que está sucediendo en Europa, que ahora mismo está en invierno, y bueno, Estados Unidos también el invierno está difícil, pero Estados Unidos por lo menos tiene... Tengo una idea en el caso de Europa, me decía el embajador, el escritor dominicano Andrés L. Mateo, que es nuestro embajador ante la UNESCO, recientemente hablamos, en París, que él decía que para tener una idea del impacto de esas sanciones que le impusieron a Rusia en los países occidentales, que una familia europea o de Francia o de Alemania, que pagaba antes de todo esto $200, $250 por todos los servicios de calefacción y esas cosas y gas,
Sí. ahora está pagando $1,000 euros o más. Exacto, Y eso 4 es veces más. Eso es una cosa que muchas familias no lo soportan económicamente. Y las que pueden, porque hay muchas que ya ya realmente están en la indigencia. Por eso recientemente salió un trabajo, Gustavo, señalando que Alemania, de la locomotora de la economía europea, se encamina a la pobreza. Porque millones de alemanes, que como usted señala, hay algunos que pueden pagar 3 o 4 veces el precio sobre un gran esfuerzo. Pero hay otros que no pueden pagar eso ya, entonces están en una situación de indigencia. Y eso es, entonces una de las cosas positivas del año que terminó, el 2022, es que vimos a un Emmanuel Macron ya un poco reflexionando sobre ese asunto. Un Emmanuel Macron no apoyando a Putin, porque nadie apoya a Putin por apoyar, la gente está equivocada, incluso cuando analizamos aquí en este programa, a partir de ahora, no es apoyar a Putin por apoyarlo, es apoyar el mundo, un mundo en paz. Y si lo que usted está haciendo, que es el caso de la OTAN en Estados Unidos, está generando problemas para el mundo en paz, ¿por qué no sentarse y escuchar la posición de la otra parte? Que de hecho no era una amenaza en el 2014 cuando se inicia todo esto. Y todavía en el 2021, después de la pandemia, lo que veíamos era que avanzaba la relación, que el Nord Stream 2 ya estaba terminándose, que iba a entrar en función. Es el gran gasoducto desde Rusia hasta Europa. Exactamente, hacia Alemania, el Nord Stream 1, el Nord Stream 2. Eso eran las perspectivas que habían. Y Alemania podía entonces seguir siendo esa locomotora económica que dependía de ese gas, la economía de Alemania, pero además, que es lo más importante, Alemania estaba encaminándose hacia la energía verde, hacia sustituir los combustibles fósiles, y todo eso retrocedimos a pasos agigantados por esa actitud intransigente. Pero lo que quería decir, Gustavo, terminó el año con un Macron ya acercándose más, viendo que esas sanciones le están haciendo más daño a Europa que a Rusia lo está afectando, pero no como ellos esperaban, porque Rusia tiene otros aliados que, dicho sea de paso, también terminó el año con China ratificando la alianza y el apoyo a Rusia, señalando naturalmente que no está de acuerdo con la operación militar especial de manera directa porque está violando el derecho internacional, pero espera que se logre acuerdos de paz. Entonces comenzamos el 2023 con ese panorama, pero no solamente eso, ese es el panorama más importante, por eso lo señalamos, porque todo el que está aquí, todo el que no está siguiendo en República Dominicana y en el mundo, sabe que ese es el tema con mayúscula. Sin embargo, hay otros, muchos más. En la región de América Latina, por ejemplo, se profundizó una tendencia que venía desde el año 2021, que son los gobiernos progresistas, o sea, el péndulo se está moviendo de la derecha a la izquierda en América Latina, con excepción de 3 o 4 países, todos los demás son de gobiernos progresistas, como se les llama. Por lo menos del centro hacia la izquierda. Del centro a la izquierda, entre ellos Gustavo Petro en Colombia, primera vez en la historia de Colombia, y Lula da Silva, que después de gobernar 8 años consecutivos, entonces vuelve y va a tomar, bueno, acaba de tomar posesión ahora, inicio de este año 2023. Entonces, eso es con respecto a los temas fundamentales. Lo que sucede en Europa, que está afectando el mundo, la guerra o el enfrentamiento, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y por tanto, entre Occidente y vamos, profesor, a una pausa. Cuando retornemos, vamos a echarle una mirada a lo que ha estado ocurriendo en Perú, sí, después de la destitución del presidente Pedro Castillo. Así es. Profesor Luis González, usted dijo aquí, ¿verdad?, a raíz de los acontecimientos que llevaron a
la destitución del presidente Castillo en Perú. Sí, 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 sí. Usted dijo algo que decía que Perú es un país muy difícil de gobernar. Sí, 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 claro. Y parece que, bueno, usted acertó. Usted estuvo de observador en las elecciones, de hecho. Sí, yo estuve en las porque elecciones. Ahora tenemos a la Pedro vicepresidenta convertida en presidenta, sí, que ya ha hablado de que va a adelantar las elecciones porque hay muchísimas movilizaciones, hay muchísimas contradicciones. Sí, correcto. ¿Cómo usted lee esa situación de Perú? Sí, quiero señalar eso. Perú, incluso aquí, cuando estuvimos de observador en el año 2021, dijimos eso mismo, el hombre va a llegar sin ningún apoyo congresual. Solamente podría mantenerse en el poder, incluso podemos sacar hasta ese programa y ponerlo aquí para que la gente entienda, porque fue aquí en este programa que lo dijimos, se mantendría en el poder si llega a acuerdos previos, incluso antes de tomar posesión. Y ya luego de esos acuerdos previos, pues mantenerlos en el tiempo, sabiendo que tiene que compartir sus ideas y sus acciones con esa otra parte del poder. Pero él no hizo eso. Y al no hacer eso, y Perú tener una cultura, en los últimos 6 años han tenido 6 presidentes. Esa es la realidad. Presidentes electos constitucionalmente, de Luchinsky y todos han sido destituidos porque existe una figura ya, entonces muy fácil de... La vacancia. Exacto, y muy fácil porque aquí existe la República Dominicana, incluso yo lo he señalado en nuestra Constitución, establece como atribución exclusiva de la Cámara de Diputados acusar ante el Senado al presidente. Proponer un juicio político. Exacto. Pero, y es una acusación que podría terminar con la destitución. Pero aquí es muy difícil. Pero es muy difícil por la misma... Pero allá es bastante sencillo porque hasta los porcentajes son mínimos. Y basta con que un ejecutivo no tenga el control para que corra ese peligro. Y pasó en el Perú. Entonces este hombre, como se ve... Porque no lo dejaron, Gustavo. No, dejaron. Esa es la verdad. Él cometió un grave error tratando de dar una especie de golpe institucional, de que por decreto en el Congreso. Quería repetir lo que hizo Alberto Fujimori aquella vez. Sí, pero Fujimori tenía apoyo. Ya el plutocrato de su lado. Ya Fujimori tenía el plutocrato y el pueblo. Y la población en ese momento se equivocó y lo apoyó. Pagó caro por eso el pueblo de Perú. Sí, correcto. El pueblo del Perú y el mismo que ahora está, Fujimori está preso sí, como consecuencia de todos sus actos. Entonces este hombre, sin tener tampoco un apoyo popular, sin tener el plutocrato, cuando hablo de plutocrato, que era parte de la plutocracia, del poder económico, no tenía nada para hacer un intento de violación a la Constitución, porque realmente con esa acción está violando la Constitución. Los primeros que no obedecieron esas órdenes fueron los militares. Los mismos que estaban con él. No le hicieron caso, esto es una locura. Entonces, ahí está el problema. Perú, yo tengo grandes amigos allí, yo creo que tiene que reencontrarse. Yo creo que sí, que deben adelantar las elecciones, porque esta señora no tiene la legitimidad, porque gran parte de la gente que votó por Pedro Castillo no está dispuesta a seguir con ella en el poder, sino adelantar las elecciones y que de nuevo entonces se convoque y que se encuentre. Y quizá ir a una especie de reconciliación, porque ya este hombre cometió este error, lo destituyeron, ¿por qué hay que tenerlo en prisión? Exacto. Eso yo creo que lo que genera es más encono. La reconciliación en ese sentido también para avanzar como sociedad. Yo creo, Gustavo, que este ejemplo lo que nos envía es el mensaje, y ahí lo voy a llevar a lo global de nuevo, de los pueblos del mundo tienen que buscar precisamente eso, los puntos en los cuales hay afinidad, para lograr todos unidos, y ahí vuelvo a la expresión que reitero siempre aquí, y es con lo que termina el año. El presidente Xi Jinping terminó el año 2022 dando un mensaje. Yo fui de los dominicanos, de los latinoamericanos, que comenté ese mensaje para la agencia de televisión más importante de China, la CGTN en español. En ese mensaje el presidente Xi Jinping reitera que China está dispuesta a unirse a todos los países del mundo para construir juntos la comunidad de destino compartido para la humanidad, que yo creo que ese mensaje, si se hace realidad, y basta con que los demás países del mundo den un paso al frente, porque no está diciendo China con esto que va a imponer su modelo político, su modelo económico, su modelo social.
incluso religión que no la tiene como tal. China lo que tiene es el confucianismo, el taoísmo. Hay 35 millones de cristianos en China. Y hay budistas, muchos budistas. Exacto, 35 millones de cristianos no es nada, pero hay cristianos. Pero por asunto de fe no se persigue a la gente. Es para nada, ni se impone tampoco, ni se le considera menor porque tenga una creencia en específica. Entonces lo que China está planteando es pluralidad, entendernos, respetar tus creencias, incluso tu forma de gobierno. Porque China nunca le ha dicho a la República Dominicana de Estados Unidos, que dicho sea de paso, Estados Unidos también tiene un modelo democrático con sus fisuras, porque la gente vota mayoritariamente por un candidato y al final gana otro por el sistema del voto electoral que tiene, que tienen que revisar. Entonces, pero China nunca le ha dicho a Estados Unidos que tiene que cambiar su modelo democrático ni sus elecciones. Creo que volviendo a esto, terminamos el año con ese mensaje e iniciamos el 2023 con ese mensaje. Y ahí por eso tomé el tema de Pedro Castillo. Tiene que haber reconciliación. Tenemos que ponernos de acuerdo para poder avanzar, porque los problemas reales, Gustavo, no son esos problemas internos entre nosotros, no son esas diferencias entre algunos grupos, sino el calentamiento global. Eso es una realidad. La República Dominicana fue víctima hace unos viernes el año pasado, de lluvias que nunca habíamos tenido. Sí. Nunca habíamos tenido eso, pero parte de Europa también. Está el frío extremo, está el calor extremo. No, y Estados Unidos, la tormenta que acabó de pasar. Que están sucediendo en esto. Más de 50 muertos y todo. Y todavía este invierno en Estados Unidos y Europa no se sabe lo que puede pasar por el mismo tema. Todavía. El tema de la hambruna que podría darse, la producción de alimentos, hay que ponerse de acuerdo todos, porque tenemos 8.100 millones de Profesor, 10 millones de habitantes. Me gustaría que ahora me dé su punto de vista el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Sí, acaba de empezar su nuevo mandato, lo empezó precisamente el 1 de enero de este año que estamos estrenando. ¿Cómo usted piensa que él puede ganar gobernabilidad? Porque fue bastante reñida la elección y hay gente muy beligerante de quienes apoyaban a Bolsonaro que intentaron incluso una especie de golpe o que no se reconocieran las elecciones. ¿Cómo hacer para tratar de conciliar esa sociedad y un país tan importante y grande? Sí. Bueno, ahí volvemos a lo mismo. Lula da Silva, cuando gobernó la primera vez, llegó con una aprobación, no solamente él, sino también con ciertos controles en el Congreso, pero esta vez llegó, como usted señaló, dividido totalmente. O sea, la mitad de la población, exactamente la mitad, votó por Bolsonaro. Y no solamente votó por Bolsonaro, Gustavo, sino que representa en el Congreso también, parte del Congreso lo controla el partido de Bolsonaro, también cuotas de poder importantes entre gobernaciones. O sea, Lula da Silva tiene que hacer lo mismo que le planteamos a Pedro Castillo. Claro, es diferente, no existe esa figura de la vacancia radical y ese manejo que se da en Perú. Es un líder de más experiencia. Pero además es un líder de más experiencia, tiene hasta plutocrato detrás, porque él se manejó muy bien con la plutocracia. Por eso yo siempre he señalado aquí que Lula, en vez de profundizar lucha de clases, lo que hizo fue plantear la colaboración y alianza de clases, de manera que él tiene apoyo también en ese sector, y eso es lo que va a permitir que un Lula que acaba de asumir pueda gobernar su país, que como usted señaló, es importante. Por eso, volviendo a China, el mundo entero le da seguimiento a la economía de China, porque cualquier cosa que suceda con China afecta al planeta entero, como pasa con Estados Unidos. Cualquier situación con esas grandes economías que tenemos alguna vinculación, el mundo entero, porque ya en el caso de China es primer socio comercial de una gran cantidad de países del planeta, incluyendo de América Latina. Bueno, los países del Consejo del Golfo, con lo que terminó el año pasado, precisamente fue con una visita de Xi Jinping a Arabia Saudita, aliado histórico de Estados Unidos, y con todos los miembros, Gustavo, del Consejo del Golfo, todos esos países que son Eso generó celos en Washington. Exactamente, los mayores productores. Entonces, volviendo a esto, Lula da Silva, con llegar a acuerdos, y él sabe muy bien de eso, incluso con el poder político
con Bolsonaro, que tiene una cuota de poder, va a permitir que Brasil se relance. Brasil llegó a estar en la quinta economía del planeta, ahora está en la número 11 o 12, depende de cómo se mida. Yo creo que con Lula da Silva el país va a avanzar, pero va a depender de eso que acabamos de señalar, de los acuerdos a los que puedan llegar. Bien, vamos a otra pausa y volvemos. A principios de los años 90, un gran académico estadounidense, Lester Turow, Sí. escribió un libro llamado Head to Head, o Cabeza con Cabeza, en donde analizaba, porque entonces se hablaba de los grandes bloques comerciales, analizaba lo que él llamaba bloque asiático, que entonces él decía, vislumbraba que del liderazgo de Japón iba a pasar al liderazgo de China, y así ocurrió. Sí, ya lo estaba vislumbrando. Hablaba de Estados Unidos como en el bloque de las Américas, se pensaba que se iba a dar el gran tratado de libre comercio más allá del CAFTA, al ALCAN completo, que no se dio tampoco. Exacto. Y decía de Europa, y decía que Europa tenía una gran ventaja, porque se trataba de aliados que más o menos estaban a la par, en el sentido de que es verdad que Suiza no es una economía tan grande como la de Alemania o Francia, pero son países no había esas grandes con un alto nivel de vida. Exacto. Y que eso iba a ayudar, y que entonces Alemania y Francia ayudaron a España, a Portugal a dar el salto, y a Grecia. Y él decía que tenía las de ganar. Él vislumbraba que quizás en este tiempo Europa iba a liderar el mundo, pero no ocurrió así. Y ahora hay serias interrogantes sobre el futuro de la Unión Europea con esto que está ocurriendo, con el apoyo a las sanciones de Estados Unidos a Rusia, más el Brexit que sacó al Reino Unido, pero que hay serios problemas en el Reino Unido. Correcto. ¿Qué usted vislumbra en el futuro de la Unión Europea? Sí, definitivamente, como usted señala, y como ese autor estadounidense, Lester Turow, muy bueno, tengo muchos años que no veo trabajo nuevo de él, pero... Él falleció. Bueno, él trazó grandes pautas en ese momento con sus trabajos. Tuvo una gran visión, pero en ese tema de Europa, esa era lo que, o sea, cualquier analista sensato como era él y con los datos del momento, esa era la tendencia. Pero lamentablemente una Europa, aunque tiene sus diferencias culturales, o incluso la Unión Europea tiene como 11 o 12 idiomas que se aceptan oficial, incluso que hay que traducir todos los documentos a esos idiomas, pero desde el punto de vista económico no había esas grandes desigualdades como aquí en América Latina, que tenemos a Haití, tenemos a El Salvador, que está recuperando con Bukele, y tenemos a Brasil. O sea, una diferencia bastante Tenemos, abismal. digamos, a Canadá y Estados Unidos que están en el primer mundo. Y tenemos a Canadá y Estados Unidos por y el resto es con muchísima diferencia. Exacto, entonces esa era Sin embargo, dos elementos fundamentales, Gustavo. El primero es que Europa nunca se ha visto como la Europa desde el punto de vista de su defensa, y eso afecta a la economía, de su política exterior, y eso afecta a la economía. Eso es lamentablemente lo que ha sucedido con Europa, y terminó el año 2022, está iniciando 2023 con un Reino Unido que sale de la Unión Europea con el Brexit que lo que ha traído como consecuencia es, porque ahí está la renuncia de Boris Johnson, luego de Liz Truss, y ahora tenemos al tercero en los últimos 3 meses. Que está tambaleando. Que está tambaleando también, y todo está vinculado, Gustavo, a ese tema del Brexit. O sea, claro, recuerde usted que el padre de Boris Johnson fue el primero que dijo, pues yo soy europeo, y se nacionalizó francés. Exacto. O sea, le dio la espalda a su propio hijo, porque él decía que no quería salir de la Unión Europea. Que no tenía sentido realmente, eso es lo que ha... Entonces, conjuntamente con las acciones vinculadas al tema del apoyo incondicional a la política exterior de Estados Unidos, por parte del Reino Unido y de toda Europa, es lo que tiene la situación en la que está. Este año 2023, Europa debe reencontrarse, debe reunirse, debe replantearse
Quizás el Reino Unido puede seguir fuera y quizás otros salgan, quién sabe, y quién sabe si el mismo Reino Unido sigue dividiéndose, porque Escocia ha planteado que quiere estar en la Unión Europea. Que quiere estar en la Unión Europea y no seguir siendo de... Entonces, es el momento de que la Unión Europea se unan para que piensen cuál es el destino, cuál es el interés nacional o el interés del grupo de Europa que deben proyectar, qué es lo que deben hacer con respecto a la relación con los otros países de la región, entre ellos Rusia, con China. Olaf Scholz tuvo que ir a China, o sea, no pudo dejar de ir a China en el momento en que Estados Unidos está criticando a China, tuvo que ir porque Alemania depende mucho, hay una interdependencia para que la gente entienda, entre la economía alemana y la economía china. Igualmente el presidente francés ha tenido buenas relaciones. Entonces eso es lo que Europa tiene que pensar en estos momentos, es una gran oportunidad que tiene para que eso que usted señaló en la introducción de la pregunta, que planteó el estructuró, se pueda dar una Europa fortalecida, aunque necesariamente no tenga que volver el Reino Unido, pero que por lo menos como Europa, como región, se fortalezcan, que tengan sobre todo una política exterior y que luego entonces, y ahí quiero terminar, Gustavo, este programa, todos nos reunamos para construir esa comunidad de destino compartido para la humanidad. Europa, América, Asia, África, que es un continente con grandes riquezas y con una gran oportunidad para el mundo y para ellos, e incluso los países de Oceanía como Australia y Nueva Zelanda. El planeta entero tiene que sentarse para que en este año reiniciemos una nueva era para la humanidad. Y que dejemos atrás tantos conflictos y diferencias. Muchas gracias, profesor, les reitero mis parabienes para este año, igual que a toda la teleaudiencia, que tengamos un año de armonía y productividad. Muchas gracias.